el polvo blanco que prometía energía y terminó atrapando a millones. Durante mucho tiempo, la cocaína fue vista como una especie de símbolo de exceso. Aparecía en películas, en historia de fiestas interminables, en relatos de celebridades y en ambientes donde todo parecía moverse rápido. Dinero, música, poder, noches sin dormir. Desde afuera, el mensaje parecía claro. Era una sustancia asociada con energía, confianza y una sensación de control. Pero detrás de esa imagen, existe una historia mucho más compleja. La cocaína no nació en un laboratorio clandestino, ni apareció de repente en las calles. Su origen está en una planta que crece desde hace siglos en las regiones montañosas de Sudamérica, la planta de coca. Durante generaciones, pueblos andinos han utilizado sus hojas de forma tradicional. Masticarlas ayudaba a soportar largas caminatas en la montaña, reducir el cansancio o aliviar el hambre en condiciones difíciles. Sin embargo, lo que hoy conocemos como cocaína es algo muy diferente. Cuando los científicos del siglo XIX lograron aislar el compuesto activo de la planta, apareció una sustancia mucho más concentrada y potente. En esa época, incluso fue vista como un descubrimiento prometedor. Algunos médicos la utilizaban como anestésico local, especialmente en procedimientos en ojos, nariz y garganta. Durante un tiempo, nadie imaginaba el impacto que terminaría teniendo. Con el paso de los años, se empezó a observar algo inquietante. Las personas que la consumían repetidamente desarrollaban una fuerte necesidad de volver a usarla. Lo que al principio parecía un impulso de energía o euforia, terminaba convirtiéndose en algo mucho más difícil de controlar. Hoy sabemos que esto ocurre por la manera en que la cocaína interactúa con el cerebro. Para entenderlo, hay que hablar de una sustancia clave en nuestro sistema nervioso, la dopamina. La dopamina es uno de los neurotransmisores que participan en el sistema de recompensa del cerebro. Es la señal química que aparece cuando algo nos produce placer o satisfacción. Comer algo que nos gusta, lograr una meta, escuchar música que nos emociona o recibir afecto de alguien cercano puede activar ese sistema. Es la forma que tiene el cerebro de decir, esto es bueno, vale la pena repetirlo. La cocaína interfiere directamente en ese mecanismo. Normalmente, después de liberarse, la dopamina es reabsorbida por las neuronas para que el sistema vuelva a equilibrarse. La cocaína bloquea ese proceso. Como resultado, la dopamina se acumula entre las neuronas y el cerebro recibe una señal exagerada de placer y estimulación. Por eso, muchas personas describen sensaciones como euforia intensa, aumento de confianza, energía repentina, sensación de claridad mental, disminución del cansancio. Durante unos minutos o un corto periodo de tiempo, el cerebro queda inundado de esa señal química. El problema es que esa subida artificial tiene un precio. Mientras el cerebro experimenta ese impulso de dopamina, el cuerpo entra en un estado de activación extrema. El corazón comienza a latir más rápido, la presión arterial aumenta y los vasos sanguíneos se contraen. Es una reacción parecida a la que tendría el organismo si estuviera enfrentando una situación de peligro. Por eso, incluso en personas jóvenes y aparentemente sanas, la cocaína puede desencadenar problemas graves como arritmias, infartos o accidentes cerebrovasculares. Pero el efecto más peligroso no es el que ocurre en minutos iniciales, es lo que pasa después. Cuando la sustancia desaparece del organismo, el cerebro experimenta una caída brusca en los niveles de dopamina. Lo que sigue muchas veces es cansancio, irritabilidad, ansiedad o una sensación de vacío difícil de explicar. Y entonces aparece la tentación de repetir la dosis. Con el tiempo, el cerebro empieza a adaptarse a esos cambios. Actividades que antes generaban placer, comer, socializar o descansar, empiezan a sentirse menos intensas. Ese fenómeno se conoce como anedonia, una especie de incapacidad para disfrutar de lo cotidiano. En ese punto, el consumo deja de ser algo ocasional y empieza a convertirse en una forma de recuperar una sensación que el propio cerebro ya no produce con normalidad. Es ahí donde muchas personas se preguntan algo que cada vez genera más debate. Si el sistema de recompensa del cerebro queda alterado por la cocaína, ¿existe algo que pueda ayudar a estabilizarlo mientras alguien intenta dejarla? En los últimos años, una de las sustancias que más ha entrado en esta conversación es el cannabis. Algunas personas que atraviesan procesos de abandono de estimulantes dicen que el cannabis puede ayudarles a manejar ciertos síntomas incómodos como la ansiedad, el insomnio o la irritabilidad que aparecen durante las primeras etapas de recuperación.
Otros mencionan que les permite reducir el impulso de consumir nuevamente en momentos de estrés. Parte de esa discusión se centra en uno de los compuestos del cannabis llamado CBD cannabidiol, que no produce los efectos psicoactivos asociados al THC. En diferentes estudios se ha investigado su posible utilidad para tratar ansiedad, estrés y algunos trastornos relacionados con el sistema de recompensa del cerebro. Sin embargo, es importante entender que la investigación en este campo todavía está en desarrollo. Hasta ahora, la evidencia científica no permite afirmar que el cannabis sea un tratamiento definitivo para la adicción a la cocaína. En algunos casos, podría ayudar a aliviar ciertos síntomas bajo supervisión médica, pero también existe el riesgo de sustituir una dependencia por otra si se utiliza sin control. Por eso, los especialistas suelen insistir en algo importante. El proceso de recuperación de una adicción no depende de una sola sustancia o de una solución rápida. Generalmente requiere apoyo psicológico, tratamiento médico, cambios en el entorno y tiempo para que el cerebro vuelva a recuperar parte de su equilibrio natural. Mientras tanto, el cuerpo y la mente continúan enfrentando las consecuencias de una droga que, aunque durante unos minutos parece ofrecer energía y confianza, termina alterando profundamente los sistemas que regulan el placer, la motivación y el comportamiento humano. Y cuando el consumo se vuelve frecuente, los efectos ya no se limitan a lo que ocurre dentro del cerebro. Empiezan a aparecer señales mucho más visibles en el cuerpo, en la conducta y en la vida cotidiana de quien la consume. Ese es el punto en el que la historia de la cocaína deja de ser una simple experiencia pasajera y empieza a mostrar el verdadero impacto que puede tener en la salud y en la vida de una persona. Cuando el consumo deja de ser una experiencia y empieza a cambiar la vida. Al principio, muchas personas describen el consumo de cocaína como algo puntual, una noche de fiesta, una experiencia con amigos o un momento en el que parecía encajar perfectamente con el ambiente. En ese contexto, la sustancia suele presentarse como algo pasajero, casi inofensivo, una línea aquí, otra allá, y la sensación de que todo sigue bajo control. Pero el problema con la cocaína es que rara vez se queda en ese lugar. Como vimos antes, su impacto en el cerebro es rápido y poderoso. Al alterar el sistema de recompensa y disparar grandes cantidades de dopamina, el cerebro empieza a registrar esa experiencia como algo intensamente valioso. No necesariamente porque lo sea, sino porque el sistema químico encargado de medir el placer ha sido manipulado. Con el tiempo, esa señal repetida empieza a cambiar la forma en la que el cerebro responde a muchas otras cosas. Actividades normales que antes generaban satisfacción, como salir con amigos, hacer ejercicio, comer algo que nos gusta o simplemente relajarse, empiezan a sentirse menos estimulantes. No es que hayan perdido su valor, sino que el cerebro se ha acostumbrado a niveles artificialmente altos de dopamina. Entonces aparece algo que muchos consumidores describen de manera muy parecida. Una sensación de que la vida cotidiana se vuelve plana. Para recuperar esa intensidad perdida, la persona empieza a recurrir de nuevo a la sustancia. Al principio puede parecer una decisión consciente, pero poco a poco se transforma en un patrón. El consumo deja de ser algo ocasional y empieza a integrarse en la rutina. Es aquí donde aparece otro fenómeno importante, la tolerancia. El cerebro se adapta a la presencia repetida de la droga, lo que significa que la misma cantidad ya no produce el mismo efecto que antes. Para sentir algo parecido a las primeras experiencias, muchas personas terminan aumentando la dosis o la frecuencia del consumo. Ese proceso no ocurre de un día para otro. Puede desarrollarse lentamente, a veces durante meses o años, lo que hace que sea más difícil percibir el momento exacto en el que el consumo empezó a convertirse en un problema. Mientras tanto, el cuerpo comienza a mostrar señales cada vez más claras. Una de las áreas más afectadas suele ser el sistema cardiovascular. La cocaína provoca un aumento en la frecuencia cardíaca y en la presión arterial, además de contraer los vasos sanguíneos. En términos simples, obliga al corazón a trabajar más duro de lo normal. Por eso, incluso en personas jóvenes, puede desencadenar situaciones graves como arritmias, infartos o accidentes cerebrovasculares. Y lo más inquietante es que estos eventos no siempre dependen de un consumo prolongado. En algunos casos, pueden ocurrir de manera inesperada. El cerebro tampoco queda al margen de esos efectos. Con el uso repetido, algunas personas empiezan a experimentar cambios en la concentración, la memoria y la toma de decisiones. Mantener la atención durante largos periodos puede volverse más difícil y las decisiones impulsivas empiezan a aparecer con más frecuencia.
En ciertos casos, especialmente cuando el consumo es elevado o prolongado, pueden surgir síntomas más severos, ansiedad intensa, paranoia o episodios psicóticos. Esto significa que la persona puede comenzar a sentir que está siendo observada o perseguida, interpretar situaciones normales como amenazas o experimentar percepciones que no corresponden con la realidad. Para quienes lo viven, estas experiencias pueden ser extremadamente angustiantes. Pero los efectos de la cocaína no se limitan al cuerpo o al cerebro, también empiezan a reflejarse en la vida cotidiana. Las relaciones personales suelen ser una de las primeras áreas en resentirse. Cambios de humor, irritabilidad, promesas que no se cumplen o ausencias cada vez más frecuentes pueden generar tensiones con familiares, parejas y amigos. Muchas veces, quienes están alrededor notan los cambios antes que la propia persona. También pueden aparecer problemas en el trabajo o en los estudios. La falta de descanso, la dificultad para concentrarse y la necesidad constante de recuperarse del consumo terminan afectando el rendimiento. Lo que antes parecía una forma de mantenerse activo termina generando el efecto contrario. Con el paso del tiempo, la vida comienza a organizarse alrededor de la sustancia. El tiempo, el dinero y la energía empiezan a dirigirse cada vez más hacia conseguirla, consumirla o recuperarse de sus efectos. Poco a poco, otras prioridades pierden espacio. En ese punto, muchas personas descubren algo que no esperaban cuando comenzaron. Salir de ese ciclo no es tan sencillo como decidir dejarlo. La adicción no es solo una cuestión de fuerza de voluntad, implica cambios reales en el funcionamiento del cerebro, en los hábitos y en la forma en que la persona responde al estrés, al placer y a las emociones. Por eso, los procesos de recuperación suelen requerir varios tipos de apoyo al mismo tiempo. La terapia psicológica puede ayudar a identificar patrones de comportamiento y a desarrollar estrategias para manejar los impulsos de consumo. En algunos casos, también es necesario tratar problemas asociados como ansiedad, depresión o traumas previos. El apoyo social también juega un papel fundamental. Contar con personas que comprendan el proceso y puedan ofrecer acompañamiento puede marcar una diferencia enorme durante las etapas más difíciles. Con el tiempo, el cerebro tiene cierta capacidad de recuperación. Las conexiones neuronales pueden reorganizarse y los niveles de dopamina pueden empezar a estabilizarse nuevamente. Pero ese proceso suele ser gradual y requiere paciencia. Lo que al principio parecía una forma rápida de sentirse más seguro, más energético o más sociable, termina mostrando su verdadero costo. Una sustancia que durante unos minutos altera la química del placer puede acabar influyendo en la salud física, en la estabilidad emocional y en la vida completa de una persona. Por eso, cuando se habla de cocaína, la historia rara vez es tan simple como aparece en las películas o en las fiestas, donde todo parece girar alrededor de la intensidad del momento. Detrás de ese polvo blanco hay una sustancia capaz de manipular uno de los sistemas más delicados del cerebro humano, el que regula el placer, la motivación y las decisiones que tomamos cada día. Y entender cómo funciona ese mecanismo es uno de los primeros pasos para comprender por qué, para muchas personas, empezar a consumir fue fácil, pero dejarlo se convirtió en uno de los mayores desafíos de sus vidas.